Lo prometido es deuda, hablemos de educación y para eso está aquí con nosotros Pablo Romero, profesor de filosofía, a quien ya le damos los muy buenos días. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, por colocar estos temas, ¿no? en la agenda del debate, que sé que lo hacen seguido, así que bueno, es realmente importante poder encarar estos temas y tener la voz de los docentes. Bueno, justamente con la implementación de la transformación educativa en curso, los gremios que reúnen los docentes de educación secundaria, fundamentalmente los que reúnen a docentes de filosofía en particular, continúan denunciando lo que entienden que son nuevos golpes a esa materia. Después de la publicación en secundaria de las horas de filosofía que pueden elegir los docentes, denuncian que existe una pérdida de horas y entienden que significa un golpe directo a los docentes y a la formación de pensamiento, porque estamos hablando de una materia muy particular, ¿no? Y bueno, por eso fue la convocatoria y en concreto queríamos preguntarte cuántas horas es que se pierden y en qué años en particular que se da filosofía. Filosofía tiene en Uruguay una tradición que es... te diría casi insólita en el mundo y que debemos defender porque es la matriz humanista de nuestra sociedad y lo que nos distingue. Y además es una cuestión que viene hace una pelea hace hasta altura casi un siglo, quien es nuestro principal, a mi entender, pensador, que es Carlos Bá Ferreira, defendió que justamente la presencia de la filosofía estuviese desde lo que es la educación, hoy educación media superior. Entonces tenemos los últimos 3 cursos, cuarto, quinto y sexto de liceo, sí. Primero, segundo, tercero de bachillerato, la presencia de filosofía, cuando generalmente en el mundo, y en Uruguay, te digo, hace ya un siglo, era en el ámbito universitario, solo para cierta élite que podía acceder a aquellos contenidos entendidos como complejos en términos culturales. Era, básicamente había como esa cuestión platónica de no para una cierta élite que podía formarse en ese conocimiento. La democratización del acceso, ¿no?, al campo del saber, de conocimiento y la importancia de en edades tan importantes como la adolescencia para que hay un filosofar, si se quiere, espontáneo, ¿no? Sí. La riqueza que hay ahí en el campo de la reflexión y de la formación ciudadana, ¿no? A los 18 años, además ya el ejercicio del voto directo, comenzamos también a participar de los debates públicos, ya un poquito antes de esta discusión, y la filosofía desde ese lugar, su aporte es central. Esto es un logro histórico en Uruguay que se ha mantenido durante todas estas décadas, que ha ido ganando incluso algún espacio en horas, y ahora comenzamos en el proceso de la reforma. Recordemos que la reforma comenzó el año pasado, concretamente en el sistema educativo, con educación primaria y los primeros 3 años de ciclo básico, ¿sí?, de secundaria y de UTU. Este año, el mes que viene, el 4 de marzo que comienzan los cursos, la reforma avanza un casillero más porque va a comenzar a aplicarse en primero de bachillerato, o sea, 4º año de liceo. El curso de filosofía, ahí, desde hace muchos años, tiene 4 horas. Una carga de 4 horas. Semanales. Una carga de 4 horas semanales. Y ahora tiene una pérdida de 1 hora, o sea, un 25%, si lo trasladamos al universo del sistema educativo. Además hay un recorte importante en cuanto a la carga de contenidos, y tampoco sabemos, porque junto con la reforma en cuanto a las horas, también el cambio de la malla curricular, hay nuevos programas de asignaturas, ¿no? Tampoco tenemos claros cuál es la continuidad en contenidos en el programa de quinto y sexto, o sea, el segundo y tercero de bachillerato. Por lo tanto, tampoco podemos apreciar del todo este recorte que incluso aparece en contenidos de 4º año, ¿sí?, en horas y en contenidos, que tanto afecta diciendo, bueno, acá nos falta este enfoque que es central, pero va a aparecer en programas siguientes. Bueno, esto no está presente. Yo estoy en uno de los liceos en los que trabajo para que se pueda ver en concreto. Hay 14 grupos de 4º año, que el año pasado a 4 horas eran 56 horas, y que ahora pasan se mantienen los grupos a 3 horas, con lo cual ahí quedamos en 42 horas, y hay el ingreso de una materia optativa, que es una especie de taller de argumentación y debate, que suma 4 horas, son de 2 horas la asignatura, y vamos a tener un grupo en la mañana y un grupo en la tarde. Por lo tanto, llegamos a 46 horas. Entonces, para graficar, teníamos 56, perdimos 10, es casi un 20%. Claro. Esto pasa en el universo del sistema de secundaria, con la gravedad que en algunos liceos,
y un liceo tan emblemático, por ejemplo, como el IABA, directamente pierde grupos, ya no horas, porque el ejemplo que yo le ponía se mantenía en horas. Entonces vamos a estar en una pérdida en torno del 20-25% de la asignatura, con lo que esto afecta, más allá de, por supuesto, de la fuente laboral, ¿no? O sea, acá hay una afectación que los grados más grandes en el escalafón docente podrán mantener ciertas horas, pero el movimiento, sobre todo hacia los grados más bajos y los interinos, vamos a tener muchos docentes que directamente se van a quedar sin fuente de trabajo, ¿no? Pero esto, fuera, ¿no?, de esto que ya es una situación compleja, para que el escucha entienda, en términos de la formación ciudadana, que creo que es el eje central, en definitiva, del sistema educativo, es un golpe importante, porque si bien todas las materias creo que nos enseñan a pensar, a reflexionar, en particular es el camino, el objetivo y lo que se vive en las aulas del espacio de la asignatura de filosofía, ¿no? Entonces, bueno, uno lo ve con mucha preocupación esta situación, por un poco lo que decíamos también al comienzo. Es una edad en la que justamente hay que fortalecer la reflexión, el debate público. Son las generaciones que en definitiva en breve nos van a estar sustituyendo en ese campo de discusión, y hay una afectación notoria, ¿no? Y también en relación a la elección de horas. ADES denunciaba recientemente que la elección de horas en fechas tan cercanas al comienzo de clases puede terminar llevando probablemente a que haya docentes sin trabajo y estudiantes sin clases. ¿Compartís esta denuncia que hace ADES? Sí, claro. Mira, yo el año que viene cumplo 25 años en la docencia. No recuerdo, tendría que revisar bien. Decían que era aproximadamente 25 años. Bueno, entonces está bien que no lo recuerde, porque fue en ese entonces, que el comienzo de los 2000, que a esta altura, hoy, 5 de febrero, en estos momentos están comenzando, hoy comienza la tanda de elección, la primera ronda de efectivos. No recuerdo que a esta fecha... ¿Cuándo es habitualmente? No tuviese, y siempre es o fines de noviembre o primeras semanas de diciembre. Claro, es un montón. Porque además, estoy diciendo... a ver, quizás él escucha, la dinámica de la elección de secundaria, ¿no?, que tenemos todos los años, tiene determinadas particularidades. Pero lo cierto es que nosotros atravesamos todo este verano, incluso comenzando ahora febrero, en los hechos estando sin horas de trabajo, ¿no? Más allá de la incertidumbre, no tenemos horas ni turnos, pero además respecto del armado del sistema, ¿no?, de las horas, las secretarías liciales van a tener una avalancha de designaciones a menos de un mes del inicio de las clases. Están pautadas para el 4 de marzo, hoy estamos a 5 de febrero, recién la primera ronda de efectivos. Ya te digo, nunca había pasado, o por lo menos que yo recuerde en más de 2 décadas, esta situación de que estando en febrero no haya una hora de efectivos tomada en ninguna asignatura. Ahora después viene una ronda nuevamente de docencia indirecta, escritos, directores, subdirectores, bueno, y otros cargos que no son directamente de aula, para después una segunda ronda de efectivo, y después la ronda de interinos. Y yo les recuerdo que casi el 40% de los docentes de educación media son interinos. Lo más probable es que tengamos sobre el comienzo de los cursos, o incluso un poco después del comienzo de los cursos, muchos grupos sin docentes asignados. A su vez, al tener una avalancha con poco tiempo de designaciones de horas, van a haber superposición de horarios. Es realmente un comienzo que uno prevé muy caótico, ¿no? Y esto va más allá de los discursos que a veces se instalan desde las propias autoridades, de que los docentes o el sindicato en particular son los militantes del caos. Realmente ha sido irregular, irresponsable el actuar de las autoridades en torno a la conformación del cronograma de elección de horas. Y te agrego algo más que en verdad tiene que ver con lo que ha sido la tónica de este gobierno de la educación, ¿no? En la elección de horas durante muchos años es tradición que se participe por parte de los representantes docentes, en general por los veedores sindicales, se formen comisiones bipartitas en las que los docentes, para dar garantías a todos los involucrados, participen en ese proceso, ¿no?, de lo que son las comisiones de elección de horas, las CODED. Bueno, se eliminó. Del mismo modo que se ha eliminado desde el comienzo de la reforma con la ley de urgente consideración la participación de los docentes, los desconcentrados y en todos los ámbitos posibles de diálogo, lo mismo ha pasado con la elección de horas. Una elección de horas tardía,
realizada, que se va a realizar en pocos días, que va a generar un problema al inicio de clases, y además eliminando a los representantes docentes en la posibilidad de mejorar ese sistema y además de alguna manera ser veedores de ese sistema, ¿no? Dar garantías a los docentes. O sea que realmente el panorama es muy preocupante, ¿no? Pablo, entrevistado por La Mañana, el filósofo y coordinador del Plan Educativo Cultural de ANEP, nos referimos a Horacio Bernardo, dijo que la transformación educativa le dio un espacio a la filosofía uruguaya que antes no tenía. Bueno, sin embargo, los docentes han sido críticos, ¿no?, con los cambios que se han propuesto desde la reforma en relación a la materia de filosofía, pero saliendo de lo administrativo y metiéndose en el contenido, ¿no? ¿En qué cambió filosofía a partir de la transformación educativa? Bueno, es un poco lo que yo les decía también hace unos minutos. En verdad no tenemos claro lo que van a hacer. ¿Y entonces a qué se refiere Horacio Bernardo? Bueno, que hay un núcleo de autores uruguayos que aparecen en los programas, digamos, ¿no? Okay. Pero en los hechos, si uno revisa los programas anteriores, que son los de la reformulación 2006, estaban presentes, ¿no? Y además es muy curioso, incluso la referencia de Horacio, yo lo he también planteado en redes, esa cuestión, y la he discutido en cuanto lugar se puede. Que la ANEP haya celebrado en el 2022 los 150 años del nacimiento de Carlos Vaz Ferreira. En estos últimos años, entre Rodó y Vaz Ferreira, hemos tenido sus 150 años con la celebración de la filosofía, con la importancia de esto que le decía, que la figura justamente de Carlos Vaz Ferreira es el principal reivindicador de la presencia de la asignatura en la educación media superior. Y lo que tenemos, y que rebate absolutamente esta misma cuestión, es un recorte de horas de filosofía. De hecho, filosofía, entiendo yo, se tendría que haber extendido en su presencia. A mí me parece que es una asignatura que incluso desde el comienzo en primaria, ¿no?, trabajar en filosofía con niños, me parece que es absolutamente central, y lo mismo en el ámbito de ciclo básico. Y lo que hemos tenido es justamente un recorte. Entonces uno dice, ha tenido un crecimiento la presencia de la filosofía. Bueno, Horacio, lo que ha tenido la reforma es un recorte de horas de filosofía, y ha tenido un recorte, si se quiere, menor por la movilización de los docentes de filosofía. Bueno, que llevaron, por ejemplo, a que no deje de ser epistemología. Por ejemplo, desaparecía nada más ni nada menos que el programa de 6º año de filosofía, en donde aparecen como eje central ética y filosofía política, ¿no? La importancia que esto tiene en la formación, que hablamos de ciudadana, esto desaparecía. No sabemos si está presente porque, insisto, todavía los programas los tenemos por revisar, pero ha sido un golpe importantísimo, y esto que aparece, en lo cual además Horacio es un poco el hacedor, ¿no?, de argumentación y debate, es un desguace del programa de 5º año, porque de hecho argumentación ya está presente en la reformulación del Plan 2006, como una unidad central en el programa de 5º año. O sea, tenemos un desguace del programa de 5º para generar un taller, una materia, asignatura, ¿verdad?, una asignatura optativa, que es un desguace del programa de 2º de bachillerato. O sea, tenemos un golpe en 4º año con reducción de contenidos, porque inevitablemente, si vos tenés 4 horas y perdés 25% de esa cantidad de horas, lo que vas a poder dar en ese tiempo es menor. Entonces hubo un ajuste muy importante en ese programa de 4º, y a su vez ya hay un desguace marcado en el programa de 5º, que no sabemos cuyos contenidos en 5º y 6º hacia qué lugar van a ir. Pero bueno, la movilización de los docentes generó por lo menos que se recapitulara respecto de un recorte que iba a ser aún mayor en contenidos y horarios. Y miren que esto sucedió incluso con voces, Horacio, que pertenece al Partido Colorado, desde el propio Partido Colorado, la vieja guardia humanista, ¿no? La referencia a Leonardo Guzmán, que es un ex ministro de Educación y Cultura, fue muy contundente en el rechazo al planteo de la reforma educativa, sobre todo lo que significaba en el golpe a las humanidades, que forman parte justamente de lo mejor de la tradición uruguaya en su consolidación en el sistema educativo y en la discusión pública, ¿no? Entonces tuvieron
desde los propios partidos integrantes y sobre todo de la guardia más humanista dentro de esos partidos, un rechazo contundente que se sumó a la movilización de los docentes, ¿no? Que fue central, ¿no? Sobre todo en los grupos autoconvocados de filosofía, y hubo una marcha atrás. Ahora el recorte de hora lo tenemos y va a afectar el sistema educativo, sobre todo en la calidad de los contenidos, ¿no? Y otro de los aspectos que se puso sobre la mesa en la discusión alrededor de la transformación educativa fue la posibilidad de ofrecer ciertas materias como optativas, y sin pecar de paternalistas, pero un alumno a esa edad tiene las herramientas suficientes como para decidir qué materias son importantes para su formación. Sobre todo si no la conocen, ¿no? Claro, perdón que me meta, bueno, porque ese es el punto. Ese es el punto central, ¿no? Quizás, digo, si vos me decís, bueno, se tiene en primaria, claro, supongamos los últimos de año si primaria. Ya venís empapado sobre de qué se trata. Exacto. Los docentes tienen, recordemos esto, también es importante señalarlo, ¿no? Recuerden que una de las bases que de alguna manera intenta justificar la reforma educativa es que haya un tránsito entre primaria y educación secundaria, ¿no? Y UTU. O sea, entre la educación primaria y lo que es la educación ya de nivel secundario. Y no ha sido más que denominativo, ¿no? O sea, esta cuestión de primero a sexto de escuela y ahora es séptimo, octavo y noveno en ciclo básico, no ha sido más que denominativo porque los profesores seguimos sin ver a los maestros sin ver a los profesores, no tenemos espacios de coordinación institucional, interinstitucional, el liceo sigue estando donde están los liceos, las escuelas donde están las escuelas, por lo tanto no tenemos ninguna comunicación. Entonces esto que vos señalás, que me parece que es bien importante, si yo, trabajando contigo, si vos sos maestra, yo soy profesor en ciclo básico, te digo, bueno, mirá, como sucede ahora entre las optativas que vos marcabas, tenés que elegir entre física o música, ¿no? Disparate de ese tipo, además, ¿no? Me parece gurises de 12 años teniendo que elegir entre la faceta artística, digamos, o de formación en el campo de la ciencia. Bueno, si yo vengo trabajando todo el año contigo, quizás yo puedo plantearte contenidos para que vos puedas tener a esos 12 años una elección por lo menos medianamente trabajada por su maestra y su profesor. Pero esto no existe. No existe y por supuesto no tendríamos ni siquiera horas pagas para poder trabajar en esa institucionalidad, entonces compartida, ¿no? Entonces lo que se enfrentan los chiquilines es simplemente llegan el día de comenzar el ciclo básico y bueno, ha sido prácticamente decisión desde incluso la propia organización de los propios liceos, ¿no? Estos van para física, estos van para arte. Entonces es brutal, porque por otra parte una de las justificaciones, incluso en el bachillerato, era que se extendiera su concepción de generalidad, que fuera específico solo en el último año. Y sin embargo en el ciclo básico los están haciendo elegir a chiquilines de 12 años entre un enfoque u otro. O sea, la contradicción es absolutamente brutal dentro del planteo de la propia reforma, ¿no? Más allá de otros disparates, ¿no? Yo creo que lo más preocupante incluso tiene que ver con los modos de evaluación en el ciclo básico que se trasladan a este comienzo de la reforma en el bachillerato con una flexibilización absoluta en el pasaje de grado, ¿no? En primero de liceo directamente eliminándose la repetición, con lo cual implica que un chiquilín que pase a octavo este año, sí, porque es el segundo año de implementación de lo que antes era segundo de liceo. Lo que antes era segundo de liceo, para que se entienda bien, hoy octavo. Puede pasar que un chiquilín que en el año pasado, en el 2023, no tuvo una cantidad enorme, excesiva de faltas, pero se fue con las 11 asignaturas de primero, esté comenzando en el mes que viene las 11 asignaturas de octavo más las 11 solo por haber asistido a clase. Si vos fuiste, podés comenzar el segundo curso. Lo cual es un disparate. Estamos hablando de gurises de 12, 13 años que puedan estar sosteniendo. Este es un caso extremo, pero puede darse porque la reglamentación la habilita, que pueda estar sosteniendo 22 asignaturas. Claro. Sin tutoría, sin horas de apoyo. Con lo difícil que es seguir materias, por ejemplo, como matemática, donde si no tenés una buena base del año anterior, menos vas a quiero ver el segundo curso, que te resultará chino básico. Súper complicado. Ya te digo, y se eliminó algo que también fue un golpe brutal, las franjas de tutorías de los docentes que vos tenías entre los interturnos, lo cual era además clave para los espacios
sobre todo en los quintiles más bajos, ¿no? Porque vos en los liceos que por ahí tienen la posibilidad algunos padres de decir, te va mal a vos en matemáticas, vos tenés problemas en física, bueno, te paga un profe por fuera. Pero el sistema había avanzado muchísimo en poder brindar que una vez que terminara el turno, tenías una franja y vos te quedabas ahora de apoyo, ahora de tutoría, y vos decís, bueno, yo no puedo pagar un profe particular, pero me puedo quedar con ella a las horas, ¿no? Para poder de alguna manera compensar esto que vengo un poco atrasado en esta materia, ¿no? Y eso lo eliminan, y ahora con esta cuestión de que se mejoran los números, pero a base de acumular una serie de asignaturas, lo cual va a terminar simplemente en un cuello de botella, porque en segundo sí hay repetición. Entonces yo quiero ver qué pasa este año en octavo, con chiquilines que van a estar cursando las 11 materias de la malla curricular que corresponde a octavo, trayendo del año anterior una serie de asignaturas importantísimas que quedaron debiendo, y con un montón de periodos de lo que se llama ahora acreditación, que son pruebitas durante todo el año para ver si de alguna manera se puede levantar esa asignatura, ¿no? Se elimina el formato de examen, lo cual también es complicado, ¿no? Sobre todo si pensamos en bachillerato, que es un poco también una práctica, si se quiere, hasta preuniversitaria en los últimos años, ¿no? Y va a ser un golpe brutal en ese sentido, ¿no? Se van a mejorar los números, ¿no? Porque esto también va a estar en la campaña electoral presente como una bandera, decir, mejoramos el egreso. La cantidad, pero no la calidad. Pero ¿a costo de qué, no? Claro. O sea, y eso es lo que creo que nos debe preocupar mayormente, porque vamos a mejorar esa promoción, habiendo bajado enormemente los contenidos y flexibilizando el pasaje de grado, ¿no? Pablo Romero, profesor de filosofía, muchísimas gracias por esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Se viene un año arduo y complicado, y bueno, es importante colocar estos temas en la mesa, así que les agradezco nuevamente. Gracias.